abogada Juliana Loza Ábalos, por la parte demandada en representación del Poder Judicial, la abogada Mayra Mercedes Choque Acuña. Gracias, señor relator. Bien, vamos a dar el inicio a la presente causa. Señora abogada. Muchas gracias, señores magistrados, excelentísimos señores magistrados del Tribunal Constitucional. Hoy represento a la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci, quien de hace muchos años viene siendo vulnerado en sus derechos fundamentales. Y lo hago con la profunda convicción de que este tribunal ponga fin a un proceso penal que nació y se estructuró fuera del marco legal y constitucional. Nuestra pretensión es muy concreta. A la señora Keiko Fujimori Gucci se le viene procesando penalmente de manera inconstitucional porque se le viene imputando un delito que no existía al momento de los hechos y por ende la causa debe ser archivada. Permítanme explicarles las razones que fundamentan nuestro petitorio y son muy puntuales y dan lugar no solamente a ver la procedencia de esta demanda, sino a declararla fundada. Un primer argumento que sustentamos nosotros es que a la señora Fujimori se le procesa por delito de lavado de activos en la modalidad de receptación patrimonial, es decir, recibir aportes de dinero a sabiendas de este origen ilegal. Sin embargo, la modalidad en mención recién estuvo vigente a partir del 26 de noviembre del año 2016. Y un tema importante que ustedes deben de tener en consideración es que los hechos por los cuales se le procesa a la señora Fujimori van de octubre del 2010 a junio del 2016. No obstante, la modalidad de lavado de activos de receptación patrimonial que se le atribuye, que se le imputa, fueron recién emitidos en la legislación nacional a través del decreto legislativo 1249 del 26 de noviembre del año 2016. Vale decir, el legislador a través de esta disposición eliminó y modificó el artículo 2 del decreto legislativo 1106, que era la norma anterior a los hechos, y dispuso en este caso modificar el elemento típico que antes existía, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, con lo cual dio entrada a la modalidad de receptación patrimonial. Esta modalidad no existía ni en la ley 27765 aplicable para la campaña del 2011, ni existía en el decreto legislativo 1106 para la campaña 2016. Recién se vino a dar con el decreto legislativo 1249, insisto, de noviembre del año 2016. Por ende, aplicar retroactivamente una norma no vigente al momento de los hechos quiebra evidentemente el principio de legalidad penal y el principio de nula poena, nula crimen sine lege, constituido y establecido en el artículo 224D de la Constitución. Este principio no es una mera declaración formal, como ustedes lo saben. Por el contrario, constituye un límite infranqueable que impide al poder punitivo quebrar el ordenamiento legal y constitucional y convertir el proceso penal en un mecanismo de persecución arbitrario e indebido. El segundo fundamento que nosotros traemos a consideración es que precisamente el tipo penal vigente en el 2011 y el 2016 exigía que en este caso la finalidad de evitar la identificación del origen ilícito del dinero. Pero como se modificó esta norma y recién ingresó en vigencia en noviembre de 2016, se exigía en este caso, y la tesis del Ministerio Público viene configurada porque en sobrecimiento se dio al momento de la declaración de los aportes ante el OMPE. Y este no concibe tal situación porque puntualmente no hubo una declaración de procedencia de licitud en esta cuestión. El tercer fundamento, y hago un traspase, gracias señor magistrado, y termino con eso. En el peor de los casos, si esa es la tesis del Ministerio Público, estaríamos hablando de la configuración del delito de financiamiento ilegal de partidos políticos que recién se dio en agosto del 2019 a partir de la ley 30.997, tampoco no vigente ni en el 2011 ni en el 2016. Tercera cuestión, OMPE recién fue, al momento de los hechos, ni siquiera era sujeto obligado a reportar operaciones sospechosas de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cuándo recién lo es? A través del Decreto Supremo 20/2017, ¿de cuándo? Noviembre del año 2017, tampoco no vigente al año 2011 ni 2016. Cuarto punto. En el supuesto negado bajo la tesis del Ministerio Público que se le atribuye la supuesta recepción de aporte de Odebrecht al 2011, no se le puede atribuir el conocimiento de supuestos actos, en este caso de corrupción o de delitos previos a esta entidad, si al 2011, por el contrario, gozaba de prestigio y recién los hechos por los cuales luego, a posterior, públicamente se dieron a conocer, datan del 2016.
Pero eso no queda de ahí. A la señora Fujimori se le atribuye también el delito de organización criminal. Y el artículo 317, y voy terminando con ello, establece dos fundamentos para ese tipo penal. Primero, la finalidad delictiva. Y segundo, en este caso, además que se busque un beneficio económico ilícito. ¿En qué concentra el Ministerio Público aquí la supuesta finalidad delictiva de la señora Fujimori? En uno muy puntual. Y escapa todo margen de legalidad. Se dice que la finalidad de Fuerza Popular no era otro sino ganar las elecciones presidenciales. ¿Y acaso esto configura puntualmente una finalidad delictiva o es una finalidad política? No pretendamos, pues, a través de un proceso penal revestir una cuestión política dándole los matices puntuales de una cuestión totalmente ajena. Quizás la Procuraduría les diga a ustedes que esta causa carece de objeto. Les pueda decir a ustedes que hay sustracción de la materia porque hoy en día las resoluciones que nos causaron agravio definitivamente han sido declaradas nulas, ha sido declarada la nulidad de la acusación. Eso es cierto. Pero les quiero decir a ustedes algo muy puntual. El agravio se mantiene. Y tal como reza el artículo 1 del Código Procesal Penal en su segundo párrafo, no basta desaparecer el acto formal que causó agravio, sino que el agravio en sí tiene que desaparecer. Y la imputación se mantiene. La imputación concentrada en estos mismos hechos que causan el agravio y la vulneración al principio de legalidad penal se mantienen, y en tanto se mantienen, obviamente, la afectación a los derechos fundamentales de la señora Fujimori también se mantiene. No vengo aquí hoy en día a defender a una figura política. Lo que vengo a defender ante ustedes, señores magistrados del Tribunal Constitucional, es el respeto irrestricto del principio de legalidad penal. Ningún ciudadano peruano, llámese como se llame, que sea de una ideología política o de alguna otra, puede ser procesado o sancionado por un hecho que al momento de la imputación no constituía delito. Por esos fundamentos, esa defensa solicita se sirva a declarar fundada la pretensión en la demanda de habeas corpus presentada. Muchísimas gracias. La Procuraduría también por el mismo tiempo. Escuchamos. Muchas gracias. Señores magistrados, la Procuraduría Pública del Poder Judicial solicita que se declare la improcedencia de la presente demanda. ¿Por qué, señores magistrados? Porque cuando hagamos el análisis de los hechos y los cuestionamientos, vamos a verificar que en realidad no se está cuestionando una afectación al principio de legalidad. Lo que vamos a ver y advertir es que lo que está pretendiendo la defensa de la señora Keiko Fujimori es, uno, modificar los hechos que han sido señalados en la acusación fiscal, negar los hechos señalados en la acusación fiscal. Pretende que elementos que no son considerados en los tipos penales vigentes sean introducidos, es su criterio. Y además pretende introducir aspectos probatorios como que la señora Keiko Fujimori nunca tuvo el dolo, que no se tiene cómo acreditar eso. Señores magistrados, es esencial tener en cuenta que cuando se alega la afectación al principio de legalidad, en todo caso nosotros nos tenemos que ceñir única y estrictamente a los hechos narrados, imputados en la acusación fiscal, y corresponderá verificar si estos hechos se subsumen a los tipos penales que han sido imputados, tal cual lo han realizado los señores magistrados al momento de resolver las excepciones de improcedencia de acción. Netamente ese es el trabajo. Claramente está determinado que cuando se conocen estos cuestionamientos no corresponderá modificar los hechos de la Fiscalía, no corresponderá alegar medios probatorios ni negar falsedades respecto a estos hechos. Partimos en ese punto, es esencial. Señores magistrados, y en todo caso nosotros, como ya he señalado, lo que está haciendo la beneficiaria con todos estos argumentos es cambiar y mutilar los argumentos del Ministerio Público e invocar aspectos probatorios para que se declare fundada su demanda. Es importante, señores magistrados, en todo caso, observar cuáles son los cuestionamientos que nos está alegando. Primero nos indica respecto al delito de lavado de activos. Dice que no se cumple con el tipo penal, en este caso con el tipo objetivo. ¿Por qué? Porque a la fecha en la que se cometieron los delitos, no se encontraba tipificado únicamente el hecho de recepcionar, de recibir bienes ilícitos. Indica eso, indica que no existía una norma que tipificaba este aspecto. Señores magistrados, vigente al momento en el cual se cometió los hechos imputados, se encontraba la ley 27765, que en el artículo 1, que es imputado a la hora beneficiaria, actos, lavado de activos, actos de conversión y transferencia. El que convierta, transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir y dificulta la identificación de su origen.
Artículo 2, que también es imputado. Actos de ocultamiento y tenencia. El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, transporta dentro del territorio de la República o introduce o retira. Habla de que y se tiene que tener la finalidad de dificultar la identificación de su origen. Entonces es importante conocer cuáles son los hechos imputados a la señora Keiko Fujimori. A la señora Keiko Fujimori se le señala, ha constituido una organización criminal enquistada en el partido político Fuerza 2011 en su momento y actualmente en el partido que lidera. Señala que esta organización criminal tenía la finalidad de obtener el control político y también tenía la finalidad de tener beneficios económicos. Así lo señala el control de acusación en las más de 4.000 páginas que constan en él. Señala que para ello recibió activos ilícitos de los cuales ha tenido conocimiento. Activos ilícitos que constituyen más de 10 millones de dólares recibidos de la empresa Odebrecht y de otros empresarios nacionales. Y de igual manera señala que estos activos han sido recibidos de manera oculta. ¿Y para qué? Para que de manera fraccionada ingresara el dinero a las cuentas del partido político mediante falsos aportantes y actividades simuladas, buscando justificar el origen del dinero. Vemos estos hechos, señores magistrados, que son los imputados. Vemos cómo se le imputa a recibir activos ilícitos, más de 10 millones de dólares. Y se imputa haber fraccionado este dinero. De manera oculta lo recibí y se le imputa haber fraccionado mediante esos aportes falsos. Entonces, señores magistrados, ¿el delito qué es lo que exige? El delito exige que se reciban los ilícitos, recepción de bienes ilícitos, recepción de dinero ilícito. El delito exige que se tenga la finalidad, lo acaba de decir la defensa de la beneficiaria, que esté orientado a impedir la identificación. Los hechos están claramente establecidos, señores magistrados. Es respecto a este aspecto que nosotros señalamos que está pretendiendo mutilar y negar los hechos que son imputados claramente por el Ministerio Público. Por eso, señores magistrados, nosotros afirmamos que este primer aspecto, respecto a que no se cumple con el tipo objetivo porque a ella no se le está imputando que quería impedir que se detecte el origen ilícito, esto no tiene nada de sustento. Quiere mutilar lo que ha sido imputado por el Ministerio Público, señores magistrados. Lo segundo que cuestiona la defensa de la beneficiaria está referido a este aspecto. Tampoco se cumple con el tipo penal objetivo de lavados de activos. ¿Por qué? Dice que las declaraciones de aportes que falsos no tenían la finalidad de ocultar o ensombrecer el activo. O sea, eso es lo que afirma la defensa de la beneficiaria. Estas falsedades que se le imputan, o sea, el haber señalado falsamente que soy aportante, esto no tiene una finalidad de ocultar el origen ilícito. Señores magistrados, respecto a este aspecto, nuevamente resaltamos que lo que hace en realidad es negar lo que le está imputando el Ministerio Público, porque el Ministerio Público le dice, tú has hecho estos falsos aportes y has hecho actividades simuladas para evitar que se identifiquen estos bienes ilícitos. Entonces, señores magistrados, no es una linterna común y basta usarla una vez para entender por qué. La Lumex es una herramienta de supervivencia compacta que combina potencia, utilidad y resistencia extrema. Su luz atraviesa la noche como un reflector, mientras su diseño multifunción la convierte en la aliada perfecta para cualquier situación. Desde un corte... Señores magistrados, nosotros señalamos claramente que nos encontramos realmente frente a un argumento sin lógica. ¿Por qué? Porque cuando alguien oculta algo, cuando alguien inventa algo, cuando alguien falsifica algo, es para evitar que una persona conozca la verdad. Eso, señores magistrados, claramente es, y además señala en la parte beneficiaria que en los años 2011 y 2016 la autoridad OMPE no tenía la obligación de reportar estos movimientos raros. O sea, y como no tenía esa obligación, no es delito. Señores magistrados, ¿en qué parte del tipo penal vigente en ese momento y vigente en la actualidad establece que se ha tenido que burlar a una autoridad que tenga la función de denunciar? El tipo penal no lo establece, entonces tampoco existe un sustento para lo que dice la defensa de la beneficiaria. Señor magistrado, le suplico por favor que se me pueda otorgar. En la réplica podemos ahí participar. ¿Ya? Gracias. Muy bien, señora abogada, la réplica respectiva. Muy puntualmente, señor magistrado, y resalto que oportunamente la Procuraduría ya ha centrado el punto en la imputación del Ministerio Público. Porque como ven, en efecto, el agravio persiste.
se mantiene, así sea que las resoluciones judiciales de la etapa intermedia hubieran desaparecido. Tan palpable es este agravio que evidentemente pone en riesgo inminente a una nueva acusación en contra de la señora Fujimori en base a la imputación del Ministerio Público. Una imputación que no es que estemos negando ni esgrimiendo cuestiones procesales probatorios, a saber, en ningún minuto de mi exposición les ha alegado una cuestión probatoria. Y agradezco además en segundo lugar a la Procuraduría porque en efecto ha resaltado los cambios legislativos entre la 27765, la 1106 y la 1249. Y me da la razón en efecto cuando les vengo a decir que recién con la 1249 se estableció la modalidad de receptación patrimonial de lavado de activos. Porque claro, desapareció, y eso es lo que no le dice a ustedes, precisamente en el elemento del tipo con la finalidad de evitar la identificación de su origen. Y ahí está el punto en cuestión. Y eso es lo que no le quieren decir a ustedes. Y también llama la atención, señor magistrados, aquí, que se nos dicen que estamos cambiando, modificando, mutando, recortando la imputación y no me dicen de qué manera lo habría hecho yo. Cuando simplemente estoy escribiendo una cuestión muy puntual de lo que vengo a decirle, señor magistrado. Hay una cuestión aquí que hay que tener en consideración y con esto termino. No se trata aquí de tratar de revestir un proceso penal diciendo en este caso que la supuesta finalidad tenía que ver con el ensombrecimiento que se le dio al OMPE, o que ya el OMPE, como dice la propia Procuraduría, y eso es bueno citarlo, y de sobremanera seguirá siendo citado, no era un agente obligado a reportar, cuando es parte precisamente de la imputación, y cuando precisamente en esta declaración de aportes que se dio no tenía que ver con un factor predominante que tendría que ver con diferenciar una ilicitud penal de una ilicitud administrativa, una irregularidad administrativa. Y ahí está la gran confusión. Y eso es lo que la Procuraduría no les termina de decir a ustedes. Gracias, abogada, por respetar los tiempos. Señores magistrados, la defensa de la beneficiaria dice que no pretende cambiar ni modificar la imputación. Nosotros estamos señalando claramente, y está señalado acá, que mediante estas aportaciones, declaraciones falsas, lo que se pretendía era evitar que se identifique el dinero ilícito. Y no es como la defensa de la beneficiaria señala que recién a raíz de las modificaciones. Señores magistrados, la norma vigente, que es la ley vigente en ese momento, establecía la ley 27765 que se recibía este dinero ilícito y se dificulta la identificación de su origen. Eso estaba en esa norma y continúa hasta la actualidad. Los hechos claramente están señalando que las acciones que ha señalado al fraccionar y al inventarse aportantes y al simular acciones eran para evitar que se identifique este dinero ilícito, eso es claro, pero lo está negando la defensa de la beneficiaria. Por eso nosotros decimos que intenta modificar los hechos, porque no reconoce que se indica que este fraccionamiento de dinero, estos aportes falsos, estaban destinados para evitar que se identifique el dinero. Eso, señores magistrados, claramente. Ahora, señores magistrados, continuando, en la demanda, ellos también indican que respecto al delito de lavado de activos no existe el tipo subjetivo. ¿Por qué? Porque la señora Keiko Fujimori desde el año 2011 no podía conocer que estos activos recibidos eran ilícitos. Dice, no había forma de conocer que eran ilícitos, porque Odebrecht recién en el año 2016 reconoce la corrupción internacional que realizaba. Esto, señores magistrados, es una afirmación que tiene que ser materia de pruebas, porque la Fiscalía afirma y dice que sí conocía, y señala las declaraciones en mérito de las cuales concluye que sí conocía. Señala la manera de la cual se ha recibido el dinero de manera oculta y cómo han tratado de evitar que la gente se entere que recibía este dinero ilícito. Eso es lo que imputa la Fiscalía, lo cual no puede ser modificado. Pero la defensa de la beneficiaria dice que no tenía cómo conocerlo. Eso es un aspecto que debe de ser materia de prueba, conforme ha sido señalado en la resolución que rechaza la solicitud de excepción de improcedencia de acción, porque es un aspecto probatorio. Y, señores magistrados, únicamente para culminar, la defensa de la beneficiaria ha señalado que hay una sustracción de la materia en este caso. Señores magistrados, nosotros corregimos a la defensa de la beneficiaria. No existe sustracción de la materia. ¿Por qué? La última resolución emitida en este proceso que está siendo en materia de cuestionamiento ha sido la resolución emitida por la Segunda Sala Penal Nacional, en la cual ha confirmado un auto del tercer juzgado penal nacional a cargo del juzgamiento que declaró la nulidad del auto que iniciaba el juicio y
y ordenó la nulidad también hasta la resolución 66 y ordenó que se devuelva al juzgado de investigación preparatoria para que continúe con su trámite. Entonces, las resoluciones 35 y 46 que se están cuestionando continúan vigentes. No ha habido una declaración de nulidad al respecto, señores magistrados. Y respecto a lo que es el delito de organización criminal, también nosotros advertimos que lo que se cuestiona es los hechos que se imputan y se niega la veracidad, pero, señores magistrados, no están referidos al principio de legalidad. Muchas gracias. Señora abogada, ha habido un minuto que se ha excedido. Podemos darle el minuto que corresponde. Saludo que me haya reconocido una tercera cuestión, que no estamos ante una sustracción de la materia y, por tanto, ustedes, como garantes de la constitucionalidad ante un hecho flagrante de vulneración al principio de legalidad penal, tienen el deber, y se los digo con todo respeto, de sanear y poner fin a este proceso penal seguido en contra de la señora Fujimori de manera inconstitucional. Gracias. Gracias. Al bloque de preguntas de los señores magistrados. Magistrado Ochoa. Gracias, presidente. Este caso pone en tensión, de un lado, el principio de legalidad penal, como se ha expuesto, y si el Poder Judicial tiene una reserva de jurisdicción en materia penal que no podría ser revisada por la justicia constitucional. Entonces aclaremos algunos puntos. Voy a hacer pregunta a la abogada de la parte demandante y luego a la abogada de la Procuraduría, porque el tema es complejo, ¿no? ¿Se ha configurado una sustracción de la materia? ¿Es así o no? Desde el punto de vista de la defensa... ¿De todo o en parte cómo es el asunto? Porque pareciera que hay algunos extremos que no. ¿Cómo es? Desde el punto de vista de la materia, señor magistrado, de la defensa, no. El agravio se mantiene. Pudo haber desaparecido, más allá de que la Procuraduría acaba de reconocer que no, y la defensa no se opone a esta cuestión, pudo haber desaparecido formalmente el acto, la resolución judicial que rechazó la excepción de improcedencia de acción. Esa es la resolución que han impugnado. ¿Sabías que los papas del Vaticano aprenden nuevos idiomas en tiempo récord? Ese mismo secreto fue usado por un ex líder espiritual para enseñar inglés a más de 1,000 personas en solo 90 días. Mientras las escuelas tradicionales te obligan a memorizar 30,000 palabras y más de 200 reglas gramaticales, este científico descubrió que el 92,7% de todas las conversaciones ocurren con solo 2,000 palabras. Durante una investigación en el Vaticano, el neurocientífico y ex sacerdote Marcelo Daluz descubrió un patrón escondido detrás de los muros de la iglesia. El cerebro humano no aprende por reglas, aprende por patrones. Basado en eso, creó un método que activa el mecanismo natural de fluidez del cerebro, estudiando solo 25 minutos por día, sin gramática aburrida, sin salir de casa y sin pagar una fortuna. Miles de personas en América Latina probaron este método. El 97% alcanzó fluidez funcional en máximo 3 meses. El mismo nivel que se alcanza con este método. Normalmente tomaría 5 años en escuelas tradicionales. Este descubrimiento está incomodando a intereses multimillonarios. Las grandes escuelas no quieren que veas esto, porque si aprendes rápido, ellas pierden al alumno atrapado por años. No necesitas 5 años, ni miles de dólares. Solo necesitas ciencia, un método probado y un mentor que ya usó esto con los propios papas del Vaticano. Haz clic ahora en Saber Más y mira la presentación gratuita que te enseña cómo aplicar este método en tu vida. No lo dejes pasar. Podría no estar disponible mañana. Great deals. Esa es la resolución que han impugnado, que rechazó las excepciones de improcedencia de acción y que luego han devenido en ser declarados nulos porque el colegiado retrotrayó todo el proceso a raíz de 2 sentencias de este tribunal y una de la Corte Suprema de Justicia
hasta la nulidad de la acusación. Es cierto, esa nulidad fue decretada en primera instancia, acaba de ser confirmada en segunda instancia y por lo que dice la Procuraduría quizás ha sido casada, que es una cuestión que al menos esta defensa notificada aún no está. Usted sostiene que el agravio se mantiene. Exacto, y se mantiene por una cuestión muy puntual, señor magistrado. Es que la imputación fiscal que dio origen a este proceso totalmente indebido e inconstitucional sigue vigente. Imaginémonos el siguiente escenario, señor magistrado, si me lo permite. Bajo la tesis de la nulidad del proceso, obviamente, a raíz de las dos sentencias anteriores de ese tribunal y de la Corte Suprema, el proceso se ha retrotraído al momento de cierre de la investigación preparatoria. No tenemos acusación. Sin embargo, se mantiene vigente la disposición de inicio de diligencias preliminares, la disposición de formalización de investigación preparatoria y una disposición muy importante, la 209, que es la disposición fiscal que integra, complementa la imputación del Ministerio Público y es exactamente el mismo marco fáctico que da lugar al quiebre de derechos fundamentales de la señora Fujimori. Y eso se va a mantener, si me permite cerrar la siguiente idea, señor magistrado Ochoa, por una cuestión muy básica que ya ustedes en anteriores sentencias han resaltado y han exigido respeto: principio de congruencia procesal. El marco fáctico de la investigación, donde está contenido este agravio que le digo, no puede variar así el señor fiscal quiera o no acusar nuevamente mañana a la señora Fujimori. No puede cambiar por mandato del Código Procesal Penal, el artículo 321, y por mandato del principio de congruencia procesal. O sea que inevitablemente el fiscal va a acusar por el delito de lavado de activos. Si estuviéramos ante un fiscal objetivo, yo diría firmemente, mirándolo a los ojos, señor, que no debiera de acusar, como no debió haber nunca iniciado este proceso. Pero yo le digo firmemente también mirándolo a los ojos que no tenemos un fiscal objetivo. Y ustedes ya lo han dicho en una sentencia anteriormente. Pero todavía hay teóricamente incertidumbre. Podría no acusar por lavado de activos. Si tuviéramos un fiscal objetivo, no, señor. Me temo que así como avanzó con un sesgo de confirmación buscando declarar culpable a la señora Fujimori, ahí donde no hay delito, no hablo de pruebas, ahí donde no hay delito, me temo que la señora Fujimori, así como pasó 476 días privada de su libertad, ahí donde el mismo fiscal le pidió 30 años y 11 meses de pena privativa de libertad, vuelva a padecer nuevamente y se vea lesionada en sus derechos fundamentales. Y le digo algo, señor, esta cuestión no solamente para la señora Fujimori. Imagínese cualquier ciudadano peruano quien se le pretenda perseguir penalmente por un hecho que al momento no era considerado delito. Olvídense del apellido Fujimori. Punto. Yo le he entendido en su exposición oral que al año de los hechos no estaba vigente la figura, entiendo, no soy penalista, del delito de lavado de activos en la modalidad de receptación. ¿Quiere decir esto que si hubiera estado vigente esa figura sí era aplicable al caso de la señora? Es una pregunta especulativa. Si ingresamos porque al mundo, como su defensa se ha centrado en ese punto, ¿no? si ingresamos al mundo de las especulaciones, desde luego todo es posible y capaz de suceder. Eso recién fue vigente 26 de noviembre del año 2016. Ya, pero esta penal de lavado de activos en la modalidad de receptación, supongo que exige los mismos elementos constitutivos o muy similares. Por ejemplo, el delito fuente, ¿se exige o no se exige? Hay un componente y es el núcleo, por eso yo me detuve en citarlo. ¿Sabe qué es lo que se suprime? Se modifica el artículo 2 del decreto legislativo 1106 y se suprime el siguiente elemento del tipo. Lo leo nuevamente. Dice: con la finalidad de evitar la identificación de su origen. La sola receptación patrimonial en noviembre del año 2016 ya no contenía este elemento del tipo.
Ya sabes, mucha gente no cree cuán buena realmente es la calidad de nuestras botas de seguridad. Así que hoy permíteme mostrar. Mira esto. Este es mi mejor termo. Lo compré por $1 millón. Mira lo que sucedió. El termo se ha estropeado. Ahora llevémoslo más lejos. ¿Ves este clavo? Le estoy pegando fuerte, pero la suela sigue intacta. Eso es porque lo diseñamos con una capa especial a prueba de perforaciones en el interior. Incluso hicimos la suela más gruesa para que puedas usarlas todo el día sin cansar. Y también son transpirables. Oh, y mira esto. Sistema de cierre con ruleta. Dile adiós a los cordones. En serio. Si no compras estas botas, te lo estás perdiendo. El código está justo aquí debajo del video. Descarga Temu. Descarga Temu. Descarga Temu. 2016 ya no contenía este elemento del tipo. Y hoy en día la tesis del Ministerio Público se concentra solamente en esto segundo, no en lo primero. Muy afuera del tema del delito fuente, que esa es otra cuestión que no le estoy trayendo a consideración acá a usted en esta demanda de habeas corpus, porque sería otro el debate. Sería absolutamente otro el debate y no estaríamos conversando de esta cuestión muy puntual. Mi agravio se sustenta solamente en esta afectación al principio de legalidad penal. El tema del delito previo es otro gran debate. Pero configuraría, no, claro, no lo ha planteado, pero yo le pregunto, si dentro de los elementos constitutivos del delito, porque estamos invocando el principio de legalidad penal como derecho fundamental, ¿se exige o no se exige para el caso concreto el delito fuente? El delito La precisión de el origen ilícito, ¿no?, es que hay de matices. estos activos. Es que hay matices. Hay matices y matices muy relevantes. La entidad del delito fuente, materia de gran discusión a nivel casatorio de la Corte Suprema. El tema de la gravedad o no del delito fuente es una gran cuestión, además del catálogo ceñido de los delitos fuentes que han ido progresando de manera Y evolutiva. para esta acusación que especulativamente nos ha dicho que va a formular el fiscal Pérez, Esperemos que no, si es ¿no?, objetivo y racional. mira, bien, como usted quiera, ¿se requiere o no se requiere precisar un delito fuente y elementos de convicción de que existe o preexistió? Por supuesto. ¿Se requiere o no? Y elemento Aunque usted me dice que nos ha confesado que no ha planteado eso en esta demanda. en esta demanda, pero sin embargo, ya que se trata del análisis de el principio de legalidad penal como derecho fundamental, y si un tribunal constitucional o la justicia constitucional puede ejercer un control sobre la aplicación estricta del principio de legalidad, ¿no?, y ordenar, estamos hablando supuestamente, ¿no?, al Poder Judicial a que respete el principio de legalidad penal. Por eso es mi pregunta. Tiene que cumplir y fundamentar. ¿La acusación fiscal tendría que hacer esta precisión? Debería no solamente precisarla, señor, debería encuadrarla jurídicamente y algo fundamental, probarla, cosa que no hizo la vez anterior. Por eso se la ¿Y devolvieron qué 19 elemento de veces. convicción planteó me dice que no planteó ninguno. Que sigue siendo. La señora procuradora ha mencionado que lo ha determinado. Nosotros hemos estado 3 años en etapa intermedia discutiendo esta cuestión. 19 veces se la devolvieron al requerimiento acusatorio. Bien, la procuradora, le vamos a dar el uso de la palabra, así que no nos interrumpa, ¿no? Y ya he concluido con la abogada de la parte demandante. Entonces mi pregunta son Claro, señor. en un mismo sentido, pero vamos por partes. ¿Usted considera que no hay agravio al principio de legalidad penal? Efectivamente, señor. Disculpe, culmino con la pregunta o tal vez. Sí, no. Efectivamente, señor magistrado, afirmamos que no existe un agravio al principio de legalidad penal. ¿Por qué? Lo reitero, señor magistrado, claramente, en los hechos que se cometieron, en los
la fecha en la cual se cometieron los ilícitos imputados, año 2010, año 2011, se encontraba vigente la ley 27765 del 26 de junio del 2022. Se le imputan artículos 1 y 2. Estos prevén actos de conversión y transferencia, transferir, convertir dinero, bienes ilícitos y dificultar la identificación de su origen. En el mismo tenor, el ocultamiento y tenencia y dificultar la identificación de su origen. Los hechos imputados por el Ministerio Público son claramente: ha recepcionado dinero ilícito y ha dificultado la identificación de esta ilicitud mediante estos aportes. Esas normas, señores magistrados, sí han tenido modificaciones posteriores, decreto legislativo 1106 y la norma que ha señalado la abogada de la beneficiaria. Pero incluso estas normas, en sus modificaciones, han estado haciendo menos requerimientos, porque actualmente únicamente lo que se sanciona es el haber recibido el dinero ilícito. O sea, ya no te exigen que dificultes la identificación, conforme lo he reconocido, pero los hechos imputados sí establecen que tenía la finalidad de dificultar que se identifique. Por eso reiteramos que no existe un agravio al principio de legalidad, conforme lo ha señalado, porque hechos claros, norma clara, las modificaciones que han ocurrido existen, pero de ninguna manera han afectado a los hechos imputados, porque incluso ahora esas normas son, digamos, más gravosas, persiguen más el delito de lavado de activos. Eso, señor magistrado, claramente. Lo que explica usted, los hechos imputados se subsumen en la figura penal de lavado de activos, ¿no? En ese momento. Desde ese momento hasta la actualidad. Y se requería la precisión de un delito fuente, ¿o no? Señor magistrado, lo que le hago una pregunta, no hago una afirmación, porque para lo que requiere otra cosa, ¿no? lo que requiere el delito de lavado de activos es que mediante cualquier comportamiento que realice una persona se busque ocultar, se busque tapar el origen ilícito de los bienes de la economía que se recibe. Eso es, el objeto del delito es el bien, el dinero ilícito. Y eso ha sido precisado en los hechos imputados desde el primer momento, que era dinero ilícito, más de 10 millones de dólares recibidos de Odebrecht y de otros empresarios nacionales, y también se ha motivado, también, disculpen, es un error, también se sustenta la acusación fiscal en qué elementos de convicción hacen que el fiscal afirme que la señora Keiko Fujimori conocía el origen ilícito de estos bienes y lo señala. ¿Podría detallar así brevemente cuáles son esos elementos de convicción sobre el origen ilícito? Bueno, y usted ha agregado sobre el dolo, ¿no? Entiendo, ¿no? Lo que quiere decir, ¿no? Claro, señores magistrados. Respecto al tipo subjetivo, que es un tema que también ha sido cuestionado en esta demanda, que dicen que nunca existió dolo, por eso no se constituye el delito. La Fiscalía afirma que la señora Keiko tenía conocimiento. ¿Y en base a qué se hace esta construcción? Esto es motivado en la resolución 35, que está siendo cuestionada, que declara la improcedencia de acción respecto al delito de lavado de activos. En la página 39 le señalan, mira, respecto a tu cuestionamiento de que no ha existido dolo, ese es un aspecto que tiene que ser materia de debate probatorio. Eso no corresponde ser analizado en una excepción de improcedencia, eso te rechazo, pero el origen ilícito, sí, sin perjuicio de origen ilícito, usted respecto a ello, sí, me ha dicho que sí, respecto a ello, señor está acreditado. Sin perjuicio de ello, lo señala en la página 35 y hace esta resolución un análisis de la Fiscalía, señala por qué tenía conocimiento. Se dice que tiene conocimiento, debía de presumir el origen ilícito, ¿por qué? La cantidad de dinero que ha sido recibido de manera oculta subrepticia, más de 10 millones de dólares de la empresa Odebrecht y de otros empresarios nacionales. Se hace un análisis también respecto del actuar de la empresa Odebrecht, que es una empresa que ha cometido delitos transnacionales. Se dice, si bien es cierto, claro, esta empresa, lo afirma la beneficiaria, recién señala y reconoce el 2016 que ha cometido y que ha sobornado internacionalmente a todos los países, ha sobornado al Perú desde el año de 1990 hasta el año 2011, era continuo, lo reconoce, y también Odebrecht reconoció que he sobornado a funcionarios y le he dado dinero a candidatos para financiar sus candidaturas para que una vez que ellos, llegando al poder, me beneficien en las obras, que es lo que trabajaba Odebrecht.
Eso ha sido motivado. Entonces, la cantidad de dinero, la manera en la que se recibió este dinero, porque la manera ha sido completamente oculta. Se ha visto cómo las personas a quienes se les imputa ser integrantes de esta organización criminal y se señala, por ejemplo, como su ex esposo, el señor Vito, en 2 oportunidades se ha constituido una de estas empresas a recibir dinero entregado en sobres. Bien. Y por último, señor magistrado, algo pequeño, por favor. En la página 40 de esta resolución 35 se resalta la declaración del señor Jorge Yoshiyama, que es en base a lo que hace la Fiscalía. El señor Jorge Yoshiyama señala que en el 2015, en una reunión que tuve en la casa de mi tío, que también es imputado en este proceso, tomé conocimiento de que Keiko Fujimori y mi tío sabían de que los aportes de Odebrecht, sabían que los aportes del año 2011 estaban siendo dados por Odebrecht. Entonces, y señala también cómo ya se ponía en conocimiento que este dinero era ilícito. Entonces, señores magistrados, sí existe una construcción del Ministerio Público para que la Fiscalía, como titular de la acción penal, afirme que considera que Keiko Fujimori tenía conocimiento o debió de haber presumido el origen ilícito de los más de 10 millones de dólares que han sido recibidos por estos empresarios y por Odebrecht. No es solo Odebrecht, ¿no? Entonces, no es solo Odebrecht, sino otros empresarios, ¿no? No, señor, no es solo Odebrecht, no sé si me puede... Según la tesis fiscal, ¿no? Aquí. La imputación fiscal, señores magistrados, es un tema completo. La acusación fiscal más de 4.000 páginas, pero Odebrecht le entregó, y lo reconoce Odebrecht, $1 millón. Credicor. Pero reconoce el origen ilícito de Odebrecht, Claro, o sea, en el acuerdo de colaboración eficaz está reconocido. Claro, señor magistrado. Eso también es resaltado en esta resolución 35. Resaltan como Odebrecht en el año 2016 reconocen un acuerdo de culpabilidad en Estados Unidos que son más de 788 millones de dólares que ha dado a los países en los cuales está incluido el Perú. Claro, y Odebrecht reconoce el origen ilícito. Claro, es que Odebrecht o sea, que hay un delito fuente, Claro, preexistente, ¿no? Es que Odebrecht reconoce que este dinero ¿En qué documento está reconocido? Las obras otorgadas de manera ilícita, de manera ilegal, porque sobornaba funcionarios, sobornaba candidatos. ¿Para qué? Soborno al funcionario para que me otorgue la obra, soborno al candidato para que el candidato, cuando llegue al poder, me beneficie con las obras, y lo ha reconocido Odebrecht. Entonces, por eso es que este dinero es ilícito. La conclusión es, el dinero es ilícito por parte de Odebrecht porque ellos mismos es dinero ilícito de las funciones que realizaban. Y es dinero... Y en el acuerdo de colaboración eficaz también se reconoce. Señor magistrado, usted me pregunta del acuerdo de colaboración eficaz me está hablando de los temas de Perú, porque yo le estoy hablando de Perú, sí, celebrado... se entiende, claro, porque han tocado temas de Ollanta Humala, que es otro proceso. A Odebrecht, por ejemplo, señor magistrado, y se señala... ¿Reconoce o no reconoce? Mi pregunta en ese acuerdo. Que si reconoce que el origen ilícito de... Claro, señor magistrado. Claro. Odebrecht ha reconocido... usted dice que sí. Odebrecht ha reconocido que el dinero que él aportaba era a raíz de las acciones que realizaba corrompiendo funcionarios y obteniendo obras por producto de la corrupción. Bien, entonces, y sobre otros empresarios también está acreditado. ¿Quiénes son esos otros empresarios? Señor magistrado, Credicor, ahorita el... That would make a great laundry closet. Credicor, ahorita el... Respecto a Credicor, que es un directivo del BCP, otorgó 3.650.000 de manera directa en reuniones en las que participó Keiko Fujimori. ¿Y quién lo reconoce? Pero reconoce también supuesto origen ilícito de esos fondos. También la Fiscalía ha sustentado... O se ha acreditado, ya no es que reconozca, se ha determinado que sí, que es lavado de activos la Fiscalía sustenta esto. Ilegales. La Fiscalía sustenta, señor magistrado, y en la acusación fiscal está. ¿Por qué el dinero de Credicor y las demás empresas es dinero ilícito? Porque ha sido
obtenido a partir del delito de fraude en la administración de personas jurídicas. ¿Por qué a partir de este delito? Porque estas personas falsearon estados de cuenta, modificaron documentos, evitaron que los miembros de las personas jurídicas conozcan que se estaba dando ese dinero. Entonces, este dinero es producto del fraude en la administración de personas jurídicas y de eso también hay elementos de convicción. Y todo, al final suman más de 10 millones de dólares, que es los bienes ilícitos que le imputan haber recibido y después haber dificultado mediante los aportes y las simulaciones de acciones que se hacían. Eso, señor magistrado. Gracias por su respuesta. Señor. Algo tiene que Sí, acotar. sí, por favor, señor magistrado Ochoa. Parto por lo siguiente. Aquí no hay lavado del activo ni por la ley 27765, ni por la decreto legislativo 1106, ni por el decreto legislativo 1246, ni por ninguna de las modificaciones que vienen en lo siguiente. Quiero ser tajante con eso. En segundo lugar, usted ha sido muy claro en preguntarle a la procuradora pruebas, elementos de convicción, del conocimiento y del delito previo. No ha sido capaz de darle alguna más allá de meras especulaciones. Pruebas puntuales usted le preguntó, ninguna le hace detallado. Segundo lugar, hablemos de los aportes de los empresarios nacionales. Determinados lícitos. Y se lo digo yo, señor, y lo invito, si tiene dudas, a revisarlo. Más de 200 y tantos miles de folios donde no hay la determinación de licitud de lo mismo. No solo eso, señor. El fraude en la administración de personas jurídicas alegado como delito fuente en los aportes de los empresarios nacionales, caso con FIEP, por ejemplo, ha sido declarado atípico. Es decir, hay una resolución, una disposición fiscal con carácter de cosa decidida que determina que no hay fraude en la administración de personas jurídicas, por ejemplo, en el caso CONFIEP, del aporte del supuesto CONFIEP. Y si no hay delito previo, usted sabe, no hay lavado de activos. Pero insisten en lo mismo. Tercer punto. El banco de crédito. Es que tampoco hay determinación de licitud, por el contrario, señor, hay determinación de licitud. Si entramos al tema de las pruebas, que no es el escenario, yo he sido muy elegante en una cuestión de respetar los límites, pero ya que usted me pregunta, yo sí soy capaz de darle pruebas. Hay auditorías contables, hay auditorías financieras, hay auditorías económicas, absolutamente toda la documentación financiera y contable de los empresarios nacionales en cuartos llenos de documentos determinan la licitud de los fondos que fueron aportados al partido. Y si me permite, porque usted le preguntó esto a la señora procuradora. Termino. Si el acuerdo le preguntó a usted de colaboración de Estados Unidos y de Perú, ¿hablan de la fuente ilícita para el tema de los aportes, señor? No. A tal punto que el acuerdo de Perú ni siquiera habla del tema de los aportes. Habla de cuestiones de licitaciones, de quienes fueron gobierno y quienes por ahí determinaron una aceptación de cargos. Pero para el tema de los aportes a campañas no hay tal cuestión, señor magistrado. Cierro con esto. La Procuraduría ha dicho que el sobrino del señor Yoshiyama ha declarado, y ese fue el elemento de la convicción que le presentó a usted, para decir que había el conocimiento. Mi tío me dijo que supuestamente la señora Fujimori le dijo que supuestamente sabía del conocimiento ilícito de estos fuentes. ¿Y saben qué año fue ese supuesto que oyó mi tío, que oyó de la señora Fujimori? Y vaya a saber de quién oyó la señora Fujimori, porque es una cadena de oídas. Recién en el año 2019. ¿Y de quién es? Y aquí no voy a ventilar ningún nombre indebido, porque la propia Ministerio Público lo ha reconocido. Colaborador eficaz. ¿Y qué no está haciendo procesar? Gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, magistrado. Le damos la intervención al magistrado Gustavo Gutiérrez. Muchas gracias, presidente. Voy a centrarme al punto del principio de legalidad, porque la legalidad es objeto de protección del habeas corpus. Y en este caso, el cuestionamiento se da a la predeterminación del tipo penal que sustanciaría esta investigación y este juzgamiento. Kamala Harris, en su campaña, en las primeras 24 horas de lanzamiento de su campaña, obtuvo $85 millones en donaciones. 85 millones de dólares, de los cuales varios aportes han sido de grandes movimientos y de pequeños. Cantidad impresionante, ¿no? Y en el Perú es un hecho cierto. Los partidos políticos reciben donaciones. Inclusive desde la aprobación de esta ley del año 2001-2002,
en los siguientes años los partidos políticos han seguido recibiendo donaciones porque se entiende que las donaciones son para campañas electorales. Entonces, en principio, habría que pensar que todos los dirigentes de los partidos estaban realmente locos aceptando dinero cuando estaban cometiendo un delito surgido el año 2002, que es el lavado de activos, ¿no? Porque al final de cuentas todo eso terminaría en esta figura. Entonces, la pregunta que me llama la atención de todo esto es exactamente cuál es la razón para tipificar este comportamiento de un aporte para una campaña electoral en un tipo penal, concretamente. ¿Qué tipo penal, concretamente? Porque usted habla de modificaciones. Usted habla de un tipo base, 1, 2, y luego dice modificaciones, dice que haya la ley de lavado de activos. Pero los hechos ocurrieron en 2011 y 2016. ¿Cuáles son los tipos penales para esos dos periodos? Esta es la aplicación que los estafadores no quieren que conozcas. Es una aplicación para identificar llamadas de número. Tipos penales para esos dos periodos. Muchas gracias por su pregunta, señor magistrado. Los hechos, durante el año 2010, que ha señalado el año de la defensa de la beneficiaria de 2011, la ley vigente, la ley 277/65, que es lo que se le imputa. Artículo 1. Actos de conversión y transferencia prescribe. El que convierta o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir y dificulta la identificación de su origen. Artículo 2. Actos de ocultamiento y tenencia. El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta o administra o transporta dinero del territorio de la República o retira del mismo o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir. Correcto. Esas normas esos son los dos tipos penales vigentes por el cual está siendo procesada la señora Keiko Fujimori. No hay más. Eso. No hay más delitos. No hay más está modalidades. Organización criminal. Esas son las dos y el agravante. El agravante sería ¿para cuándo? ¿Para el 2016? Señor magistrado, ya vigente en esta época. El 2011 no está vigente, sí. Organización criminal. No, le hablo del lavado de activos. Respecto al delito de lavado de activos. Usted me está diciendo, la señora Keiko Fujimori está procesada por el 1 y 2. 1 y 2 y el agravante establecido en el artículo 3, formas agravadas. El agente comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal. Esto está vigente desde el 26 de junio del año 2022, señor magistrado. Ya, pues, pero los delitos se han cometido en 2011, 2016. Claro. Está vigente desde el año 2022 y vigente el 2011, cuando empezaron los hechos imputados. Estas normas... Los hechos imputados son del año 2010. 2010, 2011 al 2016, que era la segunda campaña, señor magistrado, Por eso, y se habla también del 2021. Es para la segunda campaña. Entonces, organización criminal sería para la segunda campaña. Señor magistrado, organización criminal también se le imputa. Se le imputa el delito de lavado de activos y organización criminal. Bien, pues, pero lo que pasa, le estoy preguntando. No existió organización criminal el año 2010, doctora. La denominación que era distinta, señor magistrado. No existía. Sí, señor magistrado, existía. No, existía asociación ilícita, que era otra figura. Y la asociación ilícita ha sido modificada. Existía el tipo penal con un distinto nombre. Bueno, esa es la postura que usted considera. Entonces, la señora Keiko Fujimori estaría siendo procesada por el artículo 1 y 2 del 2765 y se le suma la organización criminal que dice usted que tiene otro nombre. No sé, entonces el legislador, ¿para qué le cambia de nombre? Si hoy en día existen los dos delitos que existen. Norma que fue modificada. Hoy día existe asociación y existe organización. Entonces, si usted me dice que es igual, ¿cómo va a existir las dos? La corrección del caso, en todo caso, señor magistrado, que vigente en ese momento tenía el tipo penal que usted acaba de definir, la asociación ilícita para el delito. Correcto. Y otra pregunta más. Entonces, ¿por qué el legislador creó el delito de financiamiento ilegal de los partidos políticos? ¿Por qué? ¿A qué se le ocurrió? ¿Qué pasó? Si usted cree que ya era suficiente la ley contra el lavado de activos, trato de conversión, y ahí se van presos todos los partidos, ¿listo? ¿Para qué crea esta figura?
Bueno, señor magistrado, es interesante ver la apreciación y la finalidad que ha tenido entonces el Poder Legislativo. Entiendo yo, y ese ha sido su motivo de crear este delito, porque detectó, como usted también ya lo ha señalado, que muchos partidos políticos reciben donaciones. El detalle es que algunos sí lo hacen públicamente y hacen el ingreso bancarizado. Y hay otros que lo hacen secretamente y hay otros que lo hacen ilícitamente. Entonces, ante esa necesidad se crea este delito posterior. A ver, entonces, si usted cree que la ley de financiamiento de la ley de partidos políticos hubiera sido aprobada en el 2010, ¿la señora Keiko Fujimori hubiera sido procesada por lavado de activos o por financiamiento ilegal de partidos políticos? Señor magistrado, con el debido respeto, encontrándonos en este caso en una audiencia en la que se está verificando la afectación o no del principio de legalidad, correcto, lo que nosotros hacemos es ceñirnos a que los hechos imputados sí se encontraban calificados como delito en la norma vigente. Pero lo que pasa es que acá hay un tema puntual, que precisamente debido a la problemática se legisla el tema de financiamiento ilegal, porque es una realidad que durante los últimos 20, 30 años los partidos políticos reciben donaciones de grandes empresas que finalmente la declaran ante la OMPE, ¿no? Y como la OMPE tiene un tope, entonces lo que hacen es usual, que usualmente hacen pequeños aportes, que eso puede ser poco ético, que puede eso no estar previsto, lo que fuere. Pero hablamos principio de legalidad, delito, concretamente delito. O sea, yo recibo 10 millones de soles, recibo 1 millón, me voy a la OMPE y lo declaro pues de una forma y luego después eso significa, porque es ilegal, entonces eso significa que yo he cometido un acto de lavado de activos. ¿Eso es lavado de activos? Bueno, señor magistrado, si yo me voy ante la autoridad, o sea, si yo me voy y oculto el origen del dinero ante una autoridad, ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué lo oculto? Esa es la pregunta. O sea, si finalmente, porque hay partidos políticos que reciben dinero, ya, pero ¿por qué? La pregunta y lo que determina la presunción de que esa persona debía de tener conocimiento del origen ilícito. ¿Por qué una persona oculta? El ocultamiento o la entrega de los registros, el gasto que se hizo, eso no debería haber estado previsto, tipificado en la legislación penal como un delito, como lo es en la actualidad. Por eso que en la actualidad tenemos el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. Claro. Esa es la pregunta. La pregunta, señor magistrado, y dando una respuesta concreta a los hechos que se le atribuyen a la señora Keiko, que como organización criminal formada, enquistada en el partido Fuerza Popular, con la finalidad de llegar al poder, para lo cual recibió activos y dinero ilícito y ocultó y ha impedido que se identifique este origen ilícito. Eso se encontraba tipificado oportunamente al momento de la comisión de los delitos, señor magistrado, y conforme lo ha reconocido la defensa de la beneficiaria, las modificaciones posteriores incluso lo que hacen es exigir menos, porque ya no exigen en la actualidad que haya que esté destinado, que la finalidad sea impedir que se identifique el origen ilícito de estos bienes. Las normas incluso ahora ya no son tan exigentes como las anteriores. Solamente dos cosas, doctora Loza. El tema de la organización criminal, que para la doctora se aplica para toda la trama que sucedió en este caso. ¿Eso es viable técnicamente para ser aplicado en este caso en concreto? Y como le pregunté también a la procuradora, ¿no? O sea, la razón por la cual se crea el financiamiento ilegal de partidos. Y si es que hay una diferencia o no en la naturaleza de la ley, sería importante saber la exposición de motivos de la ley contra el lavado de activos, precisamente sería interesante, ¿no? La diferencia que hay entre la ley de lavado de activos y la ley de financiamiento ilegal de partidos políticos. Muchas gracias, señor magistrado. Sirva para aclarar estas cuestiones fundamentales. Empiezo por lo último. Y lo ha reconocido la propia Procuraduría. Y de hecho que pareciera defender al Ministerio Público en esta audiencia y no al Poder Judicial, que es el directamente demandado. Lejos de eso, digamos lo siguiente. En efecto, la propia tesis del Ministerio Público, sin que esta defensa acepte los cargos ni la configuración del delito de financiamiento ilegal de partidos políticos, apuntan a ello. A tal punto, se lo pongo como ejemplo nada más, que a raíz de una investigación por la campaña 2021, porque para esto la señora Fujimori la están investigando por cada campaña que hace o pretende hacer o sueña hacer o no hacer, evidentemente ya le configuran lavado de activos y financiamiento ilegal de partidos políticos. Una cuestión totalmente contradictoria que nos tocará discutir en otro escenario, no aquí. Sin embargo, en efecto, en el supuesto negado de esta cuestión,
Bajo la tesis del Ministerio Público, tal como resalta, esto recién estaría sancionado desde agosto del año 2019 por la Ley 30.997, Ley de Financiamiento Ilegal de Partidos Políticos. No por una cuestión de lavado de activos. Yo creo que aquí se ha pretendido revestir y perseguir a políticos bajo la configuración indebida, fuera del marco legal y constitucional de lavado de activos, ahí donde el propio Ministerio Público reclama, y yo la Procuraduría también, financiamiento ilegal de partidos políticos. Y la cuestión está en el tema de la finalidad. La finalidad no es precisamente aquí una cuestión para ocultar el tema de la procedencia ilícita, sino para quebrar una cuestión de regulación administrativa, no una cuestión o un fin de ilicitud de origen, de ocultamiento de la ilicitud. Y en cuanto al tema de la organización criminal, el tema elemental en la configuración de la organización criminal es un fin delictivo. ¿Qué le atribuye a la señora Fujimori? ¿Qué le atribuye a Fuerza Popular, el Ministerio Público? Una cuestión muy puntual, que la finalidad de ellos en esta cuestión de los aportes y las campañas era ganar las elecciones presidenciales. ¿Ese no es un fin delictivo? Ese es un fin político dentro de un contexto democrático. Los partidos políticos evidentemente postulan y están en unas campañas electorales para precisamente ganar la misma. Gracias. Gracias. YouTube quiere pagarte solo por responder preguntas simples en esta nueva herramienta. Parece una locura cuando se lo cuento a alguien por primera vez. Electorales para precisamente ganar la misma. Gracias. Gracias, presidente. Muy bien. Palabra. Magistrado Hernández. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, buenas tardes ya, los abogaditos, abogadas. Una pregunta en general, si alguno de ustedes quiere hacer un comentario. Yo entiendo que es importante aquí contextualizar un poco, digamos, esta evolución de la regulación del financiamiento de partidos, porque eso sí me parece un factor importante. O sea, si lo descontextualizamos con las normas de hoy, hace algunos años atrás, la apreciación varía, ¿no? Y solamente por mencionar, o sea, el financiamiento de partidos políticos en el mundo tiene una diversidad de modalidades. En algunos no se regulaba en el propio país, después se reguló, y el tema es muy simple: o el partido tiene financiamiento público o privado, y ahí viene toda la discusión del privado: cuánto, quién, cómo. Y ahí viene una primera pregunta que me gustaría hacer. O sea, cuando acaecen los hechos que son motivo de esta investigación, ¿había una norma administrativa que regulase eso? O sea, el tema de la obligación de declarar, cómo declarar, ¿podrían precisármelo, por favor? ¿O no era un tema regulado por la normatividad administrativa y simplemente fue esta figura de lavado de activos, porque tampoco sabemos tampoco que no había el delito de financiamiento ilegal? Entonces, no sé si podríamos hacer una referencia sobre el particular. Señor magistrado, lo que es importante para nosotros resaltar es un aspecto que también se señala en la demanda de habeas corpus de la beneficiaria. Indica que el año 2011 y el año 2016, durante estas campañas, en esas circunstancias, que la autoridad electoral, la OMPE, no tenía la obligación, no se tenía la obligación de hacer estos registros. Y como no existía esta obligación de hacer los registros de dinero, no importa que hayan sido declaraciones falsas de aportantes falsos, porque no existía esa obligación de la autoridad. Entonces, en mérito a ello, que entiendo que la defensa de la beneficiaria es la gran conocedora respecto a todos estos hechos, se entiende que dicen: antes no había un procedimiento preestablecido, ¿por qué me tendrían que haber a mí reportado? O yo no estaba incumpliendo ninguna norma, por lo cual mis aportantes falsos no importan. O sea, que tú me imputes que yo he hecho aportes y aportantes falsos, no importa, porque no existía esa norma. Pero es importante, señor magistrado, deslindar que este tema de si existía o no la norma administrativa, en este caso, no sería de relevancia, señores magistrados. ¿Por qué? Imaginémonos que el año 2011 y 2016, desde el 2010, hubiera existido una norma que exigía a los partidos políticos, a partir de los 100 soles o a partir de los 100 soles, deben de hacer un registro, deben de declararlo, y yo voy a reportar y voy a iniciar acciones. Incluso si hubiera existido esta norma, señores magistrados, en todo caso, lo que se le imputa a la beneficiaria es que se ha pretendido ocultar para evitar la identificación de estos ilícitos. Entonces, lo que una persona haría para evitar que estas normas administrativas las voy a cumplir: los aportes van a ser por menos de 90 soles, o finalmente ya
vienen donde mi persona Mayra, toma 100 soles, anda y declara. Pero eso, señores magistrados, ¿de qué manera modificaría el hecho de que el dinero que se está recibiendo es de origen ilícito? Simplemente sería tratar de maquillar todo. Y recordemos que el delito de lavado de activos contempla en general, señores magistrados, todo comportamiento mediante el cual se pretenda aparentar de una legalidad de los ilícitos, de los bienes ilícitos, que se intente aparentar de una legalidad de los bienes ilícitos. Entonces, si hubiera existido la norma administrativa, una persona le intenta dar apariencia de legalidad. La discusión no es, señor magistrado, con todo el respeto, considero yo, si existió o no la norma, que lo considero importante la beneficiaria sí, porque dice que como no existía la obligación de la OMPE de informar, ¿a quién ha burlado? Ninguna autoridad debía de reportar esto, no es un ilícito penal. Frente a ello, señores magistrados, lo que recalcamos nosotros es que se pretenda cualquier comportamiento que quiera maquillar de licitud el origen ilícito de lo recibido. Eso es lavado de activos vigente desde ese momento. Eso en este caso se ha realizado, incluso si no existía la norma administrativa, pero se ha pretendido ingresar al partido político de manera fraccionada dinero, y no solo, señor magistrado, la imputación fiscal, la acusación fiscal que ha sido evaluada por el juzgado señala que ha sido ingresado al partido político, también se señala que ha sido ingresado estos bienes para el beneficio del ex esposo del señor Vito y de la señora Keiko Fujimori, y se señala en una parte que esto fue ingresado para también puedan mantener un nivel de vida cómodo. Lo imputa el Ministerio Público. Hechos que son imputados, señores magistrados, que no es materia de prueba en este acto. Muchas gracias. Ok, doctora, por favor. Sí, muy puntual. Y es que ahí está el problema. Esta defensa no se trata de ser la gran conocedora. Lo que esta defensa respetuosamente viene ante ustedes no siendo ignorante, mínimamente me empapo el tema. Y aquí está la cuestión, señor. Y no es porque conozca más o conozca menos. ChatGPT recibe 123 millones de visitas al día y la mayoría de las personas todavía lo usa como un juguete. Porque conozca más o conozca menos. Escapar del tema administrativo para darle apariencia de ilicitud a una cuestión que en el peor de los escenarios, en el supuesto negado, termina siendo una irregularidad administrativa. Aquí no hubo un quebrantamiento de normas, aquí no hubo una cuestión de ilicitud, aquí no hubo una cuestión de falta de reportes, y por eso se malentendió el argumento. Lo que nosotros dijimos es que OMPE, al momento de los hechos, ni siquiera era sujeto obligado a reportar a las operaciones sospechosas a la unidad de la inteligencia financiera, porque eso recién aconteció en el año 2017, después de todos los hechos en materia de imputación. Cierro con esto, ya que la Procuraduría lo ha mencionado indebidamente, fuera del alcance de la respuesta que debió darle a su pregunta. Habla supuestamente de que aquí habría el beneficio del señor Marvito Vilanela y la señora Keiko Fujimori en esta cuestión. Sepan ustedes, señores magistrados, que aquí se hicieron 5 pericias contables, económicas y financieras, todas de oficio, fuera de las de parte. No les voy a mencionar de las partes. Aquí voy a ser muy puntual para no entrar al tema probatorio, pero es indispensable que ustedes conozcan, ya que la Procuraduría lo ha mencionado muchas veces. Se determinó en una pericia de oficio ordenada por el Ministerio Público para que determine la supuesta ruta del dinero. Veamos, dijo la Fiscalía, porque quiero probar que el dinero que supuestamente vino de Brasil terminó en el bolsillo del señor Fujimori y del señor Marvito Vilanela. ¿Saben cuál fue la conclusión? Ni un sol. Ni un sol. También se le ordenó determinar si había desbalance patrimonial de la señora Fujimori. ¿Cuál fue la conclusión? Perito de oficio del Ministerio Público. No hay desbalance de la señora Fujimori. ¿De qué estamos hablando entonces? De lavado de activos. Aquí no solamente no hay desbalance, no hay una conducta ilícita, no hay una conducta irregular. Y no se le puede sancionar por cuestiones simplemente por no coincidir con temas políticos. Muchísimas gracias. La pregunta del magistrado Ochoa, que me parece, por lo menos a mí me pareció que no la había respondido con categoría. O sea, en un caso como este, en ese momento, ¿se requería probar el delito fuente? Porque todo lo que usted ha mencionado y todo lo que sabemos de público conocimiento son hechos posteriores. En ese momento, ¿se sabía? Usted se está refiriendo al delito de lavado de activos. Pero claro, el que usted está imputando. Si se refiere, si usted me pregunta si se requería probar el delito fuente. Sí. No, señor magistrado. Porque usted habla de debía presumirlo. Y eso otra vez es mi pregunta también. Claro. Ok.
El tipo penal vigente en ese momento, señor magistrado, y el tipo penal vigente en la actualidad no exige que deba de estar probado, que deba de estar sentenciado este delito fuente del cual previenen estos ilícitos. Eso debo de señalarlo, disculpe, del cual provienen estos bienes ilícitos. Entonces, si la pregunta es si los 10 millones de dólares que recibió, esta organización criminal que se les imputa una organización criminal, si debía de estarse probado, si debía de haber una sentencia respecto a de dónde provenía, de qué delitos provenían estos bienes ilícitos, no, señor magistrado, eso no se exige en el tipo penal vigente ni en la ¿Qué cosa es actualidad. lo que se exige entonces? ¿Por qué la discusión del delito fuente? ¿Me lo puede explicar, por favor? Señor magistrado. ¿Qué cosa es lo que se exige y por qué esta referencia casi obligatoria de todos los que tratan el tema a la existencia de un delito fuente? Bueno, señor magistrado, lo importante y también relacionado con su pregunta, usted me dice que conocía o debía de presumir del origen ilícito. No, usted lo ha de estos dicho. bienes. Usted lo ha dicho en su posición. Claro. Debía haber presumido, lo tengo Es apuntado. que el tipo penal exige eso, expresamente lo dice el tipo penal, expresamente lo señala, de cuyo origen ilícito tenía conocimiento o debía presumir. Eso lo establece el tipo penal vigente en ese momento y vigente en la actualidad. El Ministerio Público imputa que la señora Keiko Fujimori tenía conocimiento, tuvo presumir de este origen ilícito y hace esa construcción con su facultad de Ministerio Público, dice por qué motivos y señala claramente, se ha señalado en la resolución número 35, la manera en la cual se ha recepcionado este dinero, la cantidad de dinero que ha sido recibida. En el modo, señor magistrado, en el cual ha sido recibido, sin ánimo yo de querer entrar a un tema probatorio, porque no es materia de... Pero, ¿por qué el Ministerio Público señala y en qué se basa? Porque señala, reitero, hacen el análisis y en la imputación está señalado de las 2 oportunidades en las cuales el señor ex esposo de la señora Keiko Fujimori se apersonó a la empresa, a una empresa. Ahorita no tengo el nombre exacto, las 2 oportunidades en las cuales se apersonó a esta empresa y recogió el dinero en sobres. Y estamos hablando de más de $80,000 en cada oportunidad, señor magistrado. También se hace el análisis, reitero, de la manera oculta en la cual ha sido recibida. ¿Por qué? Porque mediante diferentes personas ha sido recibida y cómo ha sido ingresado esto al patrimonio del partido político. Ya sabes, mucha gente no cree cuán buena realmente es la calidad de nuestras botas de seguridad. Así que hoy permíteme mostrar. Mira esto. Y cómo ha sido ingresado esto al patrimonio del partido político. Mediante la declaración de falsos aportantes, señala el Ministerio Público, y hay las declaraciones de los falsos aportantes. Hay las declaraciones, señor magistrado, también del señor Rodolfo Reategui, excongresista, quien señala cómo es que en el partido político fueron y le indicaron tienes que conseguir personas que señalen que son aportantes. Y él da a conocer cómo se hace este trabajo y se señala en mérito esto que hay esa organización, esa distribución de funciones. El Ministerio Público ha señalado estos elementos de convicción, en mérito de lo cual señala y atribuye que la señora Keiko Fujimori tenía conocimiento o debía de presumir, señor magistrado. Gracias. ¿Algo que decir sobre eso, doctora? Es que en verdad que entre una cadena y otra, ya la del testigo de oída me quedó muy corta para poder ejemplificar esta cuestión, señor magistrado, se lo digo con todo respeto y de manera muy sincera. No hay que confundir la autonomía que tiene que ver respecto del tema del delito previo para iniciar el procesamiento como un elemento del tipo necesario para la configuración del mismo. Son 2 cuestiones totalmente distintas. Alegar que hay delito previo sin decir en qué consiste esto y mucho menos en probarlo, yo creo que ahí estamos en un graso error. Y en el tema de Odebrecht, ni siquiera está acreditado, ni en el tema de los empresarios nacionales, que por más allá de la determinación de propio reconocimiento de por sí de fuente ilícita no configuran el delito de lavado de activos. Cierro con esto y mencionar al señor Rolando Reategui, testigo protegido número 3. Tampoco estoy revelando un dato indebido o ilegal porque ha sido transparentado por el propio Ministerio Público, allí donde incluso por una resolución judicial se determinó que vaya en oficio para poder determinar una investigación
y que dicho sea de paso, hasta este momento, su solo dicho de haber escuchado supuestamente en una reunión que supuestamente unas personas dijeron a la señora Fujimori tal cosa, tampoco es de recibo estas circunstancias cuando han pasado, señores, 10 años de proceso en este caso. Este caso empezó en octubre del año 2015, estamos a estas alturas mayo del 2025 y aún no hay un dicho, ni siquiera un elemento de convicción que corrobore el mero dicho del señor Reategui allá por el año 2018, en pleno momento de las detenciones preliminares en contra de los directivos de Fuerza Popular. Muchas gracias. Solamente una última precisión, señor presidente, muy rápida. A mí sí me preocupa mucho que, digamos, en muchas resoluciones del Ministerio Público, el Poder Judicial, siempre cuando se habla de partidos políticos se cuestione la finalidad de llegar al poder. Porque eso es, evidentemente, pues una situación absolutamente constitucionalmente clara, ¿no? Entonces yo entiendo que la lógica ahí es llegar al poder y ese es lo que debería ser probado, entiendo. En este caso me parece que hay una posibilidad, porque hasta donde yo entiendo, digamos, este partido involucrado jamás ha llegado al poder. Pero fuera de eso, ese razonamiento sí me parece preocupante, porque inclusive podría darse el caso de que los propios aportantes lícitos, en algún momento, estando alguien al que aportó en el poder, pudieran también hacerse la misma inferencia, ¿no? De que yo podría haber llegado a una situación en la que constituiría una suerte de beneficio indebido. Pero creo que eso es un tema un poco peligroso, porque al final de lo que estamos hablando aquí es responder una pregunta que siempre existe. Los partidos o los financia el Estado o los financian privados. Y eso sí me parece un tema que me gustaría, tal vez, si usted tiene algo que decir, lo podamos analizar rápidamente, solamente como un tema puntual, si fuera tan amable. Claro, señor magistrado, usted ya lo ha señalado. Los partidos políticos tienen la finalidad, quieren llegar al poder. Eso es lógico. Sí, pero en este caso, lo que se le atribuye, lo que se le imputa no es solo que se creó la organización criminal con la finalidad de llegar al poder, sí, pero también se señala en la acusación fiscal y así lo ha señalado claramente la resolución también 46 que declara improcedente la excepción de improcedencia de acción respecto al delito de organización criminal, que además de la finalidad de llegar al poder, tenía la finalidad de obtener un beneficio de dinero, de lucro, señores magistrados. Y también hay otra cosa importante que tiene que señalar, y ha señalado el Ministerio Público. En este caso concreto, no le hablo de un tema del delito en general. En el caso concreto señala que tenía la finalidad de llegar al poder, señor magistrado. ¿También para qué? Porque una persona cuando está en el poder, ¿qué hace? Es beneficiarse también. Genera y también obtiene beneficios, lo que se imputa a ella y a la organización criminal, a quien está haciendo materia de imputación. Se le imputa querer llegar al poder y se le imputa querer tener beneficios dinerarios, señores magistrados, poder económico. Y también en esta imputación de la Fiscalía lo que se ha señalado es querer llegar al poder político y una vez en el poder político pagar los favores, lo voy a decir en esos términos, a las empresas, entre ellas Odebrecht y las demás personas. El Perú hoy en día está tan inseguro que si recibimos una llamada ya no sabemos si la persona que nos está hablando... Empresas, entre ellas Odebrecht y las demás personas que en su momento entregaron millones de dólares, entregarles obras públicas, los temas en las actividades que ellos desarrollen. Se señala también, señor magistrado, en esta construcción respecto al delito de organización criminal, lo ha señalado el Ministerio Público y se señala en las resoluciones judiciales que están siendo materia de cuestionamiento, cómo es que también desde el año 2011, desde el año 2010, cuando la señora Keiko Fujimori se encontraba como congresista de la República, se imputa que ya tenía toda la maquinaria, bueno, incluso se señala que se hacían y los personas que integraban el Poder Legislativo, que los congresistas realizaban acciones para beneficiar a estos empresarios, que todo era coordinado por la señora Keiko Fujimori como lideresa. Eso también ha sido señalado, señor magistrado, en la acusación fiscal. Entonces, no es que solo se señale, quiere llegar al poder para obtener el poder político. No ha sido solo así, señor magistrado. Se ha precisado que se quería el poder político y también se quería tener un beneficio lucrativo. Pero, doctora, con todo respeto, yo creo que ahí a mí me parece que hay una peligrosa conceptualización de lo que es la actividad política. Porque parecería que los políticos solamente existen para utilizar su cargo
y dedicarse a beneficiarse. Entonces, parecería que dentro de esa lógica está todo ser humano, por eso solamente debe ser política. Cuando lo que tiene que probarse es precisamente eso, porque si no estamos prácticamente borrando de un plumazo la posibilidad de la participación democrática, la existencia de partidos, la finalidad de estos. Y eso con todo respeto, sin ánimo de debatir, solamente un poco razonar sobre su reflexión, que me parece está un poquito trasunta en el razonamiento. Entonces, todo partido político existe para eso, porque una vez que llegue pagas favores. Entonces, dentro de esa lógica aprobamos el financiamiento privado. Usted tiene toda De Juan Pérez, que de sus 500 soles también lo probamos, porque mañana también puede sacar al congresista y le puede pedir un favor. Entonces, no sé si me estoy dejando entender a qué extremo se puede llegar con un razonamiento como ese, salvo que se pruebe. ¿Me hago entender? Claro, señor magistrado, usted tiene toda la razón. Lo ha señalado, salvo que se pruebe. No quiero que me dé la razón, solamente estoy haciendo una reflexión. un comentario. Es un comentario, nada más. Sí, conforme usted lo ha afirmado, salvo que se pruebe. Eso es lo que se busca en el proceso penal, que se prueben los hechos imputados. Los hechos que he descrito son los hechos que están señalados en la acusación fiscal. Esos hechos que han sido analizados en la excepción de improcedencia de acción, si se subsumían o no. El tema probatorio ya se deja para otra etapa, señor magistrado. Perfecto, porque Claro. se entiende. Solamente sobre el particular algo que decir, si no, lo dejaría ahí, presidente. De manera muy puntual, porque el reconocimiento de la Procuraduría del fin teleológico del delito de organización criminal está configurado según sus propios términos y expresiones por hacerse del poder, que es una finalidad política, no es una finalidad delictiva. En segundo lugar, totalmente dentro de un plano, dentro de un contexto democrático como el tenemos nosotros. En segundo lugar, el fin lucrativo, dicen, ¿no? Si Fuerza Popular entonces ganaba, le iba a cobrar el favor. Fuerza Popular no llegó a ser gobierno. Fuerza Popular no manejó la arca pública. Fuerza Popular no licitó. Fuerza Popular no contrató para el Estado. Empezar a especular y hacer lucubraciones de se pudo haber llegado y entonces pudo haber hecho, está quebrando no solamente el mundo de las falacias, sino por demás. Está faltando a un elemento del tipo penal como es la integración al delito de lavado de activos, señor magistrado. Muchas gracias, doctora. Todo, presidente. Gracias. Uso de la palabra al magistrado Morales. Gracias, presidente. Todavía veo que quedan algunos alumnos. Entonces es importante porque aquí en este debate yo creo que quizás la relevancia del caso ha hecho que el debate se vaya por otro lado. La procuradora ha traído todo un tema de probanza que no es la finalidad del habeas corpus. La abogada de la parte demandante centró el debate de la controversia. Y es importante que, como este caso se está viendo en la televisión, es importante que se sepa que este tribunal no va a declarar a alguien inocente o culpable. Aquí el debate es si unas resoluciones en un proceso penal afectan o no un derecho constitucional al principio de legalidad penal. Y la abogada de la parte demandante inició su acción diciendo, su alocución diciendo que solicitaba la aplicación del artículo 1 del Código Procesal Constitucional, que establece que cuando la afectación se ha convertido en irreparable o hay sustracción de la materia, correspondería a un pronunciamiento de fondo. Entonces, ese es el debate. No es nada de esto que se ha discutido. Esto no es materia del habeas corpus. Nosotros no tenemos cómo saber y comprobar nada de lo que se está diciendo. Aquí el punto central es ese. Entonces yo, para cerrar, presidente, y que quede muy claro esto, porque aquí pueden pensar que nosotros vamos a declarar y nos vamos a pronunciar sobre todas estas cosas que no tienen nada que ver en este habeas corpus. Entonces, señora abogada, yo le pediría que nos concrete. Este tribunal ha tenido una jurisprudencia constante en materia del principio de tipicidad penal solo cuando ha habido sentencia del Poder Judicial. Cuando ha habido sentencia del Poder Judicial que ha condenado o no, el tribunal ha revisado. Imagine this as the laundry room of your dreams. A new way. Ha revisado la tipificación, el principio de tipificación o legalidad penal. Entonces, sobre ese punto, ¿por qué nosotros tendríamos que sustraer de la jurisdicción ordinaria, ¿no? Porque, en efecto, aquí nosotros no podemos decir si se demoraron o no se demoran, ya ese es otro problema porque no podemos juzgar el comportamiento de otro órgano jurisdiccional, sino por qué nosotros tendríamos que hacer esto antes de que este caso termine en una sentencia
condenatoria. Esa es una pregunta para usted. Y para usted, señorita procuradora, solo concrétese a decirme por qué razón este caso es improcedente o infundado, porque esa es su tarea. No lo otro de ver si las pruebas, si se dijo o no se dijo, o sea, eso no es materia de este proceso. La palabra primero y después la segunda, abogada. Muchas gracias, señor magistrado. En efecto, si bien hay sentencias del tribunal donde aplican y hacen mención a este principio respecto a sentencias, no olvidemos, no tengo en mente el número de expediente, pero recuerdo 2 casos muy puntuales de resoluciones de prisión preventiva, en las cuales ingresaron a analizar precisamente defectos en la configuración del tipo penal como presupuesto al mandato de prisión preventiva, allá en anterior, no con el Código Procesal vigente, el artículo 168, sino con en el entonces modelo del Código Procesal de 1991, el artículo 135, que dieron lugar precisamente a un análisis del entonces Tribunal Constitucional, me estoy refiriendo al año 2003, 2005, más o menos en esa época, donde precisamente en 2 casos muy puntuales, que lo recuerdo por nombre, en el caso Bedoya y en el caso Margarita Toledo, ingresaron a analizar por defecto de imputación necesaria precisamente que la no configuración de la relevancia penal del elemento del tipo daba lugar en resoluciones de prisión preventiva y en los entonces conocidos autos de apertura de instrucción, precisamente a declarar fundada la demanda, no siendo una sentencia, sino una resolución intermedia de medida de coerción personal, en amparar la lesión al principio de legalidad penal. Y puntualmente sí recuerdo estos 2 expedientes, el expediente 3423-2017 habeas corpus y el expediente 3282-2004 habeas corpus, donde precisamente habla del análisis constitucional y el deber del Tribunal Constitucional de hacer un control de legalidad constitucional respecto a los hechos en materia de imputación, no necesariamente en sentencias. Gracias. Muy bien, doctora, para terminar. Sí, señor magistrado, dando respuesta a su pregunta, ¿por qué se debe declarar improcedente o fundado el presente proceso? Señores magistrados, como hemos señalado al inicio, solicitamos que se declare improcedente la demanda de habeas corpus. ¿Por qué? Porque lo que se pide en el principio de legalidad es que los hechos que están imputados se subsuman al tipo penal, en este caso a los 2 tipos penales. Al comparar los hechos imputados por el Ministerio Público netamente a lo que está señalado literalmente en su escrito de acusación, verificamos que sí se subsumen en los 2 tipos penales que han sido materia de acusación. Y aunado a ello, nosotros hemos señalado también en el inicio que lo que en realidad pretende la beneficiaria es modificar o desconocer estos hechos. ¿Por qué? Porque la Fiscalía le imputa que tenía dolo, tenía conocimiento de ese proceder ilícito. Eso es lo imputado por la Fiscalía, pero en ese acto ha señalado que eso no es cierto. Y eso también respecto a los demás hechos que son negados. Solo nos atenemos a la subsunción de los hechos. ¿Improcedente o infundada para usted? Señor magistrado, si se entra en un análisis del fondo, si ustedes consideran que si corresponde realizar un análisis respecto al principio de legalidad, correspondería declarar infundada porque no se ha vulnerado este principio de legalidad. Muy bien, muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias. Voy a hacer solo 2 preguntas muy breves, sin antes señalar lo que ha manifestado el magistrado Morales, que en efecto hay instituciones que nosotros debemos tener claro, ¿sí?, al momento de desarrollar ciertas actividades. Para nosotros, claro está, si existe la política, existe una ciencia política que estudia la política. Lo malo no es la política, lo malo es cuando hay politiquería, que es diferente. El derecho está presente, lo malo es cuando alguien abusa del derecho. El poder y el control son necesarios, lo malo es cuando se abusa del poder o se excede del control, ¿no? Entonces esa es la idea y finalmente, como dice la ciencia política, los partidos políticos buscan el poder político en el buen sentido de la expresión, precisamente para gobernar. La pregunta es la siguiente a la parte demandante. En su demanda de habeas corpus y luego vía recurso de agravio constitucional, ustedes han señalado que se le va a vulnerar el derecho a la libertad personal, a la debida motivación de las relaciones judiciales, a la tutela procesal efectiva y el principio de legalidad. YouTube quiere pagarte solo por responder preguntas simples en esta nueva herramienta. Parece una locura cuando se lo cuento a alguien. La tutela procesal efectiva y el principio de legalidad. La pregunta es, para que pueda proceder un habeas corpus, es que
en principio es que hay alguna vulneración a la libertad personal. Lo que quiero que me diga específicamente cómo se está vulnerando la libertad personal. ¿Sí? Muchas gracias por su pregunta, señor magistrado. Soy muy puntual en esto. La libertad de la señora Fujimori se ha visto afectada en diversos momentos, en diversos grados de intensidad. Voy a ser clara en esto. 476 días privada de su libertad, una detención preliminar por 7 días, una primera prisión preventiva, una segunda prisión preventiva, luego un requerimiento acusatorio que requirió para ella 30 años y 11 meses como pena privativa de libertad y actualmente está cumpliendo reglas de conductas en estricto desde el año 2019. Reportarse todos los meses al control biométrico. Dar cuenta de todas sus actividades que da de manera mensual. Reportarlas incluso en muchos de los casos con cuestiones que tienen que ver con fotografías o videos de cada una de sus actividades. Asistir cada una de las veces que sea convocada por alguna autoridad judicial o fiscal y tiene impedimentos de comunicación con determinados órganos de prueba. Como ve, ella está sujeta y desde hecho, hay que ser sincero en esto, en ningún momento ha sido cuestionado o ha quebrado ninguna de las reglas de conducta. De hecho, la viene cumpliendo de manera fielmente, digamos, en estos últimos años. Y supongo que también, si me he enumerado las restricciones de la libertad personal, no hay detención, correcto, pero supongo que entonces ustedes también consideran que va a haber o existe una amenaza también. En efecto, lamentablemente la amenaza se mantiene latente, como lo decía a propósito de la puntual pregunta del magistrado Ochoa. Y eso lo digo con todo respeto, sin quebrar ni faltarle respeto a las autoridades del Ministerio Público, porque, digamos, en efecto existen entidades o instituciones como el Ministerio Público totalmente autónoma. Pero hay que ser cierto, hemos tenido una acusación de 30 años y 11 meses para la señora Fujimori sobre hechos que, como le sustento, no constituyen delito. Ninguna de las modalidades. Y en segundo lugar, al haberse retrotraído esto, lo más probable, si es que se mantiene el mismo fiscal o es el mismo fiscal que, y esto lo digo y lo he dicho públicamente, carece de objetividad y de racionalidad, lo más probable evidentemente es que vuelva a presentar un requerimiento acusatorio. Sería un milagro, ojalá que entre en razón, Dios lo quiera así, y lea la Constitución debidamente y haga un requerimiento acusatorio. Y finalmente, en los casos anteriores que se ha mencionado, el Poder Judicial ha declarado nulo, ¿no? Las investigaciones. Declaró nula las medidas de coerción personal, que en el tiempo la detención preliminar fue dejada sin efecto, el primer y el segundo mandato de prisión preventiva, de hecho olvidaba decirlo, es bueno la acotación, tuvo impedimento de salida del país, tuvo impedimento de salida de localidad. De hecho, la señora Fujimori, señor magistrado, en época de campaña, la última campaña 2021, es preciso indicarle, ni siquiera podía salir de Lima metropolitana. Para ir al aeropuerto a recoger, por ejemplo, en una de las oportunidades a una de sus menores hijas, tuvimos que pedir permiso. No podía cruzar el límite de Lima metropolitana con el Callao. A ese punto han llegado las restricciones que ha tenido constantemente. Hoy en día, el proceso por mandato del órgano colegiado de juicio y luego confirmado por la Segunda Sala Penal Nacional ha considerado declarar la nulidad de toda la etapa intermedia, el autoenjuiciamiento, hasta la acusación y por ende de todo lo actuado. Que toca hoy en día, o entiendo por noticias, insisto, no he sido notificada, el Ministerio Público habría casado esa resolución de la Sala Penal Nacional. Entonces, su planteamiento es que no debería haber una nueva acusación fiscal. Así es. ¿Así es? Y entonces eso supondría, de acuerdo a su pedido, es que el Tribunal Constitucional ordene el archivo. Sí, señor. Eso es lo que estoy tratando de entender, ¿correcto? Así es. Ya. Pero si fuera así, pregunto, ¿no le parece que el archivar una investigación no le correspondería, pregunto, al Ministerio Público? Es decir, están los hechos, el Ministerio Público los evalúa nuevamente y si consideran de que hay indicios de un delito, bueno, inicia la acusación más adelante. Pero si considera que no, en efecto, no está dentro de los elementos del tipo penal o no existía en esa época, entonces tendrá que archivar. Eso es lo que quiero que me aclare bien. Así es, nosotros le solicitamos al Tribunal Constitucional que en la ratio decidendi establezca de manera muy puntual que los hechos por los cuales la señora Fujimori está siendo procesada evidentemente no calzan en el tipo penal y se está quebrando el principio de legalidad penal. Es evidente que si ese razonamiento es el que deba de primar,
un fiscal objetivo, insisto y disculpen por usar este término, un fiscal objetivo debiera de no acusar y debiera de disponer en su momento el archivo definitivo del proceso. Bien, gracias. ¿Algo que agregar, por favor? De mis dos preguntas. Sí, señor magistrado. Comenzamos, por la última pregunta, en la cual usted ha identificado lo que señala en la demanda. Pretende que se ordene el archivo porque... No, en su demanda lo que solicitan es que se declare la nulidad hasta el inicio de las diligencias preliminares, hasta el inicio de la investigación fiscal. Algo también que resaltamos, consideramos grave, es que no se ha demandado al Ministerio Público. Los hechos, quien hace la imputación fiscal, quien ha hecho la acusación, quien ha subsumido conforme a su competencia constitucional es el Ministerio Público. Y aquí hemos escuchado bastantes cuestionamientos contra el Ministerio Público, pero no ha sido demandado. Otro punto también importante, señor magistrado, y queremos aclararlo es, lo que está vigente, lo que existe actualmente es una resolución judicial emitida por la Segunda Sala Penal Nacional, en la cual se ha confirmado un auto que declaraba la nulidad de la resolución que dio inicio a juicio oral hasta la resolución 66, pero esa resolución es emitida en la etapa del juicio oral. No se ha tocado, no se ha declarado la nulidad de las resoluciones emitidas en etapa intermedia. La resolución 35 y 46, que son cuestionadas en este proceso, que declaran la improcedencia de la excepción que declaran infundadas las excepciones de improcedencia de acción, no han sido declaradas nulas. Eso también queremos precisarlo, señor magistrado. Y también usted le hizo la pregunta a la defensa de la beneficiaria respecto a cómo se estaría vulnerando el derecho a la libertad personal de la hora beneficiaria. En este aspecto, señor magistrado, nosotros resaltamos un punto importante. Hace mención a las reglas de conducta que está cumpliendo hasta la actualidad, que es una restricción a la libertad, indica. Las resoluciones 35 y la resolución 46, que son las que están siendo cuestionadas, no han sido las que han establecido estas reglas de conducta ni ningún tipo de privación ni amenaza a la libertad de la beneficiaria. Estas resoluciones se pronuncian única y exclusivamente respecto a la excepción de improcedencia de acción que ha deducido. Entonces, se está cuestionando estas resoluciones judiciales que no emiten ningún pronunciamiento directo, negativo y concreto en contra de la libertad de la beneficiaria, porque reitero, estas no han establecido ni reglas de conducta ni ninguna restricción en contra de la beneficiaria, señores magistrados, y por ello nosotros solicitamos que, conforme a la jurisprudencia que ustedes han emitido constantemente, que estas resoluciones que no generan un agravio directo, concreto y negativo en contra de la libertad son declaradas improcedentes, que se valore también muchos aspectos, señores magistrados, porque son resoluciones emitidas en etapa intermedia, no estamos hablando de sentencias condenatorias. Muchas gracias. Bien. Muy bien, hemos escuchado ambas partes. Vista la causa, queda el voto. Convierte tu broca eléctrica en una sierra eléctrica de manera rápida y fácil. El convertidor de taladro a sierra... A la orilla del camino polvoriento, junto a la tapia del potrero viejo, estaba don Guillermo, arrodillado en el suelo con las manos...